Hola a todos, soy Daniel y esto es The Economy. En este video vamos a hablar sobre la demanda. Para ello vamos a tocar el tema de la teoría del consumidor, vamos a ver qué es la demanda, vamos a representarla gráficamente, vamos a ver qué ocurre con los desplazamientos, vamos a definir los tipos de bienes y vamos a ver cómo se ve una función de demanda. Entonces empecemos. La teoría del consumidor. ¿Qué es la teoría del consumidor? Bueno, la teoría del consumidor es esa rama de la microeconomía que intenta explicar las decisiones de nosotros, los consumidores. Para eso, tenemos que resaltar que en la economía suponemos que los consumidores son racionales, es decir, sus decisiones son tomadas con lógica, como con ese sentido común. Ahora, esto es útil porque en las conclusiones que nosotros tengamos podemos ganar esa intuición y ese pensamiento económico, con base en un pensamiento racional. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la demanda? La demanda es, bueno, cuánto consumo o cuánto demando yo un bien o servicio. Entonces, eso es la demanda. Nosotros la vamos a modelar con una variable, el precio, y otra variable, la cantidad. Esas son las variables endógenas, el precio y la cantidad de un bien. Entonces, ¿cómo la podemos representar gráficamente? Bueno, antes de eso tenemos que definir algo muy importante, que es la ley de la demanda. Usando el sentido común, ¿qué pasaría si el precio de un bien sube? Entonces, bueno, si el precio del bien sube, nosotros esperaríamos que al ser un bien más caro, nosotros demandemos menos de ese bien. Análogamente, cuando el precio del bien baje, nosotros demandaremos más de ese bien. Esto es a lo que se le conoce como la ley de la demanda. Y van a ver que la ley de la demanda es la responsable de que la curva de demanda tenga un comportamiento pues, específico. Ahora, algo importante, algo que no es la ley de demanda, pero que se suele confundir mucho, es esto. Si aumenta la cantidad que esperaríamos que baje con el precio. Las personas suelen confundirlo con esto y dicen que baje. Bueno, eso es un error, decir esto está mal. Y es algo que se suele confundir, entonces pues para que lo tengan en cuenta. Lo que dice la ley de la demanda es esto, no esto. Bueno, entonces gráficamente, en un plano, podemos representarla con el precio siempre en el eje y la cantidad siempre en el eje X. Entonces, por ejemplo, la ley de la demanda dice que al aumentar el precio, es decir, que al aumentar el precio, la cantidad demandada debe bajar, es decir, que quiere así. Por lo tanto, de izquierda a derecha, la demanda tiene que ir cayendo. Entonces, lo que caracteriza esta curva es que para cada precio va a haber una cantidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miren que en este precio de acá, la cantidad demandada es cero. Puede ser que, digamos, el precio sea 10. Y en la cantidad de acá, el precio es cero. Entonces, digamos que es 40. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que a mayor cantidad, fíjense que el precio también disminuye. O lo que es lo mismo, a mayor o a menor precio, es decir, cuando bajamos así, la cantidad demandada sube. Es decir, entre más se abarata un bien o más barato se hace, más va a querer demandar. Entonces, listo. Eso es como cómo se ve gráficamente una curva de demanda. Ahora, también vamos a hablar de los desplazamientos. Para los desplazamientos nos vamos a referir a unas cosas que se llaman variables exógenas. Las variables exógenas son aquellas que afectan un modelo, o en este caso la demanda, pero que no lo afectan endógenamente. Entonces, vamos a distinguir en el modelo de la demanda o en la función de demanda variables exógenas que son el ingreso, esa es una, el ingreso del individuo, que es lo que percibe como salario. También está el precio, pero de bienes relacionados, no del mismo bien, porque el precio del mismo bien es endógeno, como ya dijimos. Entonces ya tenemos dos variables exógenas. La otra es los gustos de los consumidores. Todas estas son variables que afectan pues, la cantidad demandada de un artículo y que no necesariamente son de precio. Entonces, por ejemplo, otras son las expectativas. Y por último, también podemos hablar del número de compradores. Esto ya lo vamos a ver en la demanda agregada. Entonces, como todo, ya sabemos que esto sigue una cierta lógica. Entonces, por ejemplo, si aumentara el ingreso, quiere decir que un individuo tiene más dinero para gastar. Entonces, ¿qué se esperaría? Que aumente su demanda. Entonces, si aumenta el ingreso, uno esperaría en esta curva de demanda que la demanda se desplace hacia la derecha, porque fíjense que está aumentando la cantidad. ¿Sí ven? Ahora, por contrario, si bajara el ingreso o se disminuyera el ingreso, lo que se esperaría es que la cantidad demandada de ese bien disminuya, porque los consumidores tienen menos dinero para gastar. Ahora, los precios de los bienes relacionados los definimos ahorita con los tipos de bienes.
También están los gustos. Si a los consumidores les gusta más el bien, pues quiere decir que la cantidad va a aumentar, es decir, un desplazamiento hacia la derecha. Lo mismo con las expectativas. Si un consumidor espera que su ingreso futuro aumente, quiere decir que va a sentirse con más libertad de consumir más hoy. Por lo tanto, también aumentaría la cantidad. Pero fíjense que para cada uno de estas variables exógenas hay tanto una afectación positiva como negativa. Entonces es importante pensar cómo me está afectando a mí como consumidor eso que está sucediendo. Por ejemplo, si aumenta el ingreso, ya dijimos que aumenta la cantidad por el poder adquisitivo. Bueno, eso por ese lado. Ahora, con los tipos de bien. Los tipos de bien, dependiendo de la demanda, se pueden clasificar. Tenemos los bienes normales, que son los que usualmente estamos acostumbrados, que son los que al aumentar el ingreso, aumenta mi cantidad demandada, que es lo que ya dijimos. Ahora, no todos los bienes son así. También existen los bienes inferiores, que son un bien particular, porque si yo aumento mi ingreso, voy a bajar mi cantidad demandada. Un ejemplo de ellos es sencillo, el transporte público. Las personas o los consumidores cuando obtienen mayor ingreso suelen consumir menos o suelen usar menos el transporte público. Esos son bienes inferiores. También están ahora hablando de bienes relacionados. Bienes relacionados están los bienes sustitutos, que son los que al aumentar el precio de un bien, el precio uno, la cantidad de otro bien aumenta. Y también están los bienes complementarios, que ocurre lo contrario. Al aumentar el precio de uno, la cantidad demandada del otro tiene que disminuir. Un ejemplo de bienes sustitutos son, por ejemplo, el buñuelo con el pan de bono. Fíjense que si el buñuelo se vuelve más caro, yo como consumidor que quiero desayunar, voy a consumir más pan de bonos. Entonces, al aumentar el precio de uno, está aumentando la cantidad de otros. Esto tiene que suceder, esta relación tiene que suceder de inversa, tanto como normal. Es decir, si aumenta el precio del pan de bono, tiene que afectar la cantidad demandada del buñuelo positivamente. Y lo mismo al revés. Si el precio del buñuelo sube, la cantidad del pan de bono también tiene que subir. Es decir, la relación tiene que darse en ambos sentidos para poder que se consideren sustitutos. Ahora, complementarios, usemos, por ejemplo, el mismo buñuelo, pero con el café. Entonces, supongamos que el precio del buñuelo aumenta. Entonces, si el precio del buñuelo aumenta, pero yo suelo consumir el buñuelo con el café, entonces yo voy a consumir menos café. Esa es esta lógica. Entonces, miren que al aumentar el precio del buñuelo, yo estoy consumiendo menos café. En otras palabras, se cumple esta relación. Ahora suele suceder lo mismo al revés. Entonces, si aumenta el precio del café, yo que lo suelo consumir con buñuelos, pues voy a demandar menos buñuelos. ¿Sí? Es una relación entre los dos tipos de bienes. Entonces, esos tipos de bienes nosotros los definimos con base en la demanda de un bien y de otro bien. Ahora, también hay demandas dependiendo de los consumidores. Y aquí vamos a hablar del ejemplo. Entonces, ¿cómo luce una función de demanda? Este de aquí es un ejemplo de función de demanda y este de aquí es otro ejemplo. Fíjense que la de la izquierda tiene la cantidad demandada de un bien en términos de su precio. Pero acá ocurre lo contrario. El precio de su bien en términos de la función de demanda. Esta de aquí se conoce como la función de demanda y esta de aquí como la función inversa. Ahora, las dos representan funciones de demanda, solo que dependiendo de la variable se conoce como función de demanda o función de demanda inversa. Entonces, supongamos que esta demanda le pertenece a alguien que se llama Lucas y supongamos que esta otra le pertenece a un consumidor que se llama Mateo. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos graficar cada una de esas funciones de demanda? Entonces, por ejemplo, la de Lucas, un truco para graficar funciones de demanda, como son lineales significa que la Q está elevada a la 1 y la P también está elevada a la 1, para ambos casos, basta con simplemente decir, bueno, si Q vale 0, ¿cuánto vale P? Entonces veamos, en esta ecuación,
Si Q vale cero, despejando, podemos pasar el 5P a sumar. 5P es igual a 25 y P es igual a 25 sobre 5, que es 5. Entonces fíjense que aquí ya tenemos un punto. Tenemos el punto Q igual a cero con P vale 5. Podemos hacer lo mismo, pero si P vale cero, con Q, ¿cuánto vale? Si P vale cero, fíjense que esta P se va. ¿Y qué me queda? 25. Entonces ahí tengo otro punto. Es una forma fácil y rápida de graficar funciones de demanda. Entonces, por ejemplo, el primer punto es con el precio igual a 5 cuando Q vale cero. O sea que este es un punto de la demanda. Y el otro punto es cuando Q vale 25 y el precio vale cero. Entonces, como esto es una línea recta, la función de demanda es simplemente unirlas. Bueno, aquí la aplicación no me deja unirlas, pero iría hasta este punto. Entonces, esta es la representación gráfica de esta función de Lucas. Ahora, hagamos la de Mateo. Para la de Mateo ocurre exactamente lo mismo. Si Q vale cero, ¿cuánto vale P? Si Q vale cero, fíjese que si se va esto, P me queda valiendo 10. En ese caso, ya tengo un punto. Ahora, si P vale cero, ¿cuánto vale Q? Entonces tengo que averiguarlo. Entonces 0 es igual a 10 menos 2Q. 2Q es igual a 10. Y Q es igual a 10 sobre 2, que es 5. Entonces fíjense que aquí ya tengo un punto, 0, 10. Y acá tengo otro punto, 0, 5. Entonces cuando Q vale 0, es decir, aquí, P vale 10. Y cuando Q vale 5, P vale 0. Entonces esta es la función nueva. Entonces ahora, la idea es hablar un poco de demanda agregada. Demanda agregada es simplemente sumar, pero de forma horizontal, es decir, vamos a sumar las cantidades de Lucas y de Mateo. Y suponiendo que ellos son los únicos consumidores de nuestro mercado, esa sería la demanda agregada. Entonces, ¿cómo sumaríamos eso? Por ejemplo, aquí, fíjense que 25 y 5 nos da como resultado 30. Pero aquí una demanda a un precio de 10 y otra demanda a un precio de 5. Entonces, nosotros nos encargaremos de sumar todas las cantidades hasta la de 5, es decir, digamos hasta aquí, que lleguen hasta 30, y las otras simplemente hasta aquí. Es decir, en este punto es donde se cortan las dos funciones. Miren que esta está a la altura de 5, es decir, para precios menores a 5 es donde Lucas demanda, y esta para precios menores a 10. Entonces, para los precios menores a 5 o los precios menores a este, los dos están demandando. Pero para precios mayores a 5, fíjense que aquí ya no hay cantidades. Eso quiere decir que Mateo es el único que demanda en esos precios. Por eso es que se ve este corte y por eso es que aquí está curvado. Entonces, esta de aquí sería la demanda agregada. De nuevo, tienen que resaltar que la demanda agregada es la suma horizontal. No basta solo con sumar hacia arriba, sino que es exclusivamente sumar cantidades. O sea, sumar hacia la derecha.